El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Saludos mis amigos. Gracias por sintonizar una vez más nuestro programa de enseñanza bíblica. Sé que muchos de ustedes están muy ocupados, incluso hay numerosos programas tanto en radio como en televisión, y uno a veces no sabe cuál debe ver o escuchar. Bueno, gracias a Dios que usted incluyó nuestro programa en su lista, y es realmente un gusto y un honor saber que nos escucha. Bueno, abra su Biblia por favor, estamos estudiando la epístola de Pablo a los Romanos. Quiero leer los versículos 1 al 6, capítulo 1 por supuesto, y después vamos a orar y avanzar en nuestro estudio bíblico. Así que permítame leerle los primeros 6 versículos de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Muy bien, hasta allí la lectura, Romanos 1, 1 al 6, y ahora vamos a orar al Padre. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra que es tan maravillosa y por el bendito Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y nos enseña esa palabra. Dios, revélanos algo de esa palabra en este día que nos acerque a ti, Señor. Que tu palabra nos arroje luz, en especial a aquellos que están pasando por caminos oscuros. Padre, te pedimos por los que están desanimados, por los que están enfermos, por los ancianos, por las familias, por los que llevan cargas en la vida, que tu palabra supla sus necesidades hoy. Padre, oramos por los creyentes en general, que el desarrollo y la exposición de esta epístola de Pablo a los romanos edifique sus vidas, fundamente sus vidas y nos capacite para llevar el Evangelio a otros. Y Padre, si hay alguien escuchando que aún no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, nuestra oración es que esa persona sea salva. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos visto los versículos 1 al 6 y vimos algo en cuanto a Pablo, siervo de Jesucristo, y ahora estamos viendo la presentación que Pablo hace de su Salvador, nuestro Salvador. El gran tema de los versículos 2 al 6 es ¿qué pensáis del Cristo? ¿Quién es? Hay un factor que subraya la importancia de la deuda de Pablo por predicar el Evangelio. Al llegar al versículo 16, versículo muy conocido por muchos, Pablo dice, «Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma». Entonces, en el versículo 14 dice, «Soy deudor». Y en el 16, «No me avergüenzo». Y en el 15, «Estoy listo». Así que, soy deudor, estoy listo, no me avergüenzo. Pablo dice estas 3 cosas que vamos a analizar más adelante, pero ¿cuál fue el factor prominente que hizo que Pablo se dedicara tanto a su labor? Bueno, creo que se trata del tema del Evangelio. Y el tema del Evangelio es Dios mismo, su mensaje. Fíjese cómo en el versículo 1 se lo llama el Evangelio de Dios. El tema entonces es que Dios se revelaría a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo, el Salvador.
quien sería un hombre con un cuerpo humano, pero que sería Dios manifestado en carne humana. Ahora, hay una pregunta que me gustaría hacer para comenzar este estudio de hoy. ¿Es Dios responsable por la presencia del pecado en este mundo? Usted me dirá, ¿por qué pregunta algo así? Bueno, estamos lidiando con el Salvador, con el Evangelio de Cristo, y Cristo es nuestro Salvador, y si Cristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, bueno, tenemos un problema. ¿A dónde se originó el pecado? ¿Es Dios el responsable? ¿O tenemos que comprender que existe un dualismo indisoluble en el universo? Una suerte de mal que coexiste y tiene la misma potencia que el bien, que entendemos que Dios es y representa. Un momentito, creo que ninguna de estas alternativas es una explicación satisfactoria para la presencia del mal. Pero la pregunta sigue estando presente. Si Dios no creó el mal, y el mal no existió siempre, ¿cómo se originó el mal en nuestro universo? Bueno, tiene que poder explicarse con el libre albedrío del hombre. Cuando Dios concibió al hombre, le dio una capacidad de escoger, una voluntad, lo hizo independiente. El hombre podía elegir amar y obedecer a Dios, o no amar ni obedecer a Dios. El hombre podía escoger desobedecer a Dios, y fue en la rebelión humana que el mal se manifestó en la experiencia humana. Ahora, esta situación es la que demanda la necesidad del Evangelio, la necesidad del Salvador, la necesidad del Redentor. Pero todo esto fue anticipado por Dios, no lo tomó desprevenido. De hecho, podemos ver el plan de Dios de mandar al Redentor desde la eternidad pasada. El libro de Apocalipsis habla de Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Él fue inmolado, sacrificado, desde antes de la fundación del mundo en el plan de Dios. Dios sabía que la libertad que el hombre tenía para escoger lo llevaría a pecar. Y Dios sabía que esa condición pecaminosa iba a necesitar la intervención de un Redentor. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero pecó y fue expulsado del huerto de la presencia de Dios. Y junto con este exilio vino la predicción de Génesis 3:15, la promesa del Salvador. Y esa promesa fue dada en medio de las tinieblas del pecado del hombre. Cada profeta a través de los años arrojaba más y más luz sobre esa promesa hasta que se enfocó en Belén y en el nacimiento del Señor Jesucristo, la promesa del Salvador y su venida. Ahora bien, aquí en los versículos 2 al 6 de Romanos 1, Pablo se pone a hablar del Salvador. Y tenemos que considerar bien lo que él dice en estos versículos acerca del Señor Jesucristo. Recuerde que Él vino como el Redentor para suplir la necesidad de la humanidad pecadora y para presentarse como el Salvador. Ahora, Pablo dice dos cosas de este Evangelio. Primero, versículo 2, fue prometido previamente por los profetas. Y esa promesa fue registrada en las Escrituras. ¿Lo ven en el versículo 2? Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, esta es una declaración de inspiración, es la fuente de inspiración. Dios promete el canal, que eran los profetas. Ellos eran simplemente el canal de esta revelación de Dios, y las Escrituras son el objeto de la inspiración. Ahora, esta declaración sería de especial interés para los judíos, ya que cuando una persona se acercaba a un judío y le predicaba el Evangelio, lo primero que el judío preguntaría sería, ¿de cuándo es? ¿Es algo reciente o puedo encontrarlo en las Escrituras? Muéstremelo allí en las Escrituras. Los judíos ortodoxos se aferraban a las Escrituras, se aferraban al Antiguo Testamento. ¿Está en las Escrituras? Entonces, muéstremelo. Y uno tenía que responder esa pregunta si quería tener una conversación con un judío. Bueno, Pablo en la primera mención del Evangelio de Dios en el libro de Romanos, agrega que este Evangelio no es ninguna novedad. No se trataba de alguna idea nueva. Era tan antiguo como el universo.
Se trata de una promesa eterna, mucho antes que los profetas del Antiguo Testamento escribieran. Y Pablo lo demuestra en la epístola citando una y otra vez del Antiguo Testamento. Él va a hacer referencias al Antiguo Testamento más de 60 veces en esta epístola. Y vamos a encontrar 5 citas de Génesis, 4 citas de Éxodo, 2 de Levítico, 5 de Deuteronomio. Va a citar el primer libro de Reyes 2 veces, Salmos unas 15 veces, 19 veces Isaías, una vez Ezequiel, 2 Oseas, una Joel, una Nahum, una Habacuc. Una vez va a citar Malaquías. Mire, alrededor de 61 referencias. Y además este libro está lleno de alusiones indirectas al Antiguo Testamento, su historia y su doctrina. Ciertamente el Evangelio de Dios fue prometido desde antes en las Sagradas Escrituras. Solo los que voluntariamente son ciegos no podrían verlo. Por ejemplo, vamos a lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El mundo ya estaba perdido en los tiempos de Isaías. Y para terminar ese versículo leemos: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, allí está explicada la salvación. Así que el Evangelio no solo fue prometido, sino que fue prometido de antemano. El Evangelio no es una segunda idea de Dios, fue prometido desde antes. El Evangelio que predicamos, amigos, es el antiguo Evangelio. No se trata de algún nuevo concepto que Dios inventó para remediar la ruina de la humanidad. Es el antiguo Evangelio, el Evangelio que Dios anticipó y antecedió al pecado y a la ruina humana. Se remonta a mucho antes de la caída y apunta, señala al Cordero inmolado. Al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este Evangelio concerniente a Jesucristo, versículo 3, es el Evangelio prometido con anterioridad por los profetas en las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. La actitud de Pablo para con el Antiguo Testamento queda bien clara. Él dice que es una revelación de Dios concerniente a Jesucristo. Piense por favor en todas esas referencias que Pablo hace del Antiguo Testamento y cómo llama a las Escrituras sagradas. ¿Cómo me gustaría que las personas en la actualidad consideraran a la palabra de Dios como sagrada? Escucho a tantos predicadores que se refieren a la palabra de Dios como si fuera algo frívolo. Estas son las Sagradas Escrituras, mis amigos. Y Dios las llama sagradas porque hablan de temas santos. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y fueron escritas por santos varones de Dios. Cristo es histórico y toda esta información en cuanto al Evangelio y a Cristo la encontramos en las Sagradas Escrituras. Muy bien, luego dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora bien, aquí tenemos el corazón del mensaje, el Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Miren, primero se lo llama Hijo de Dios, nuestro Señor. Amados, miren ese versículo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La manera en que se lo describe debe captar toda nuestra atención. Esos 4 nombres y títulos son tan ricos y sugestivos en significado. Hijo sugiere su relación única con el Padre. Jesús nos habla de su humanidad. Él es Jesús el hombre. Cristo habla de su oficio mesiánico. Él es el ungido. Y Señor nos habla de su posición exaltada. Él es el Señor. Él es Jehová, el amo. No solo las palabras en sí son sugestivas, sino que el mismo orden en que aparecen es importante. Observe, en primer lugar, es el Hijo de Dios, y como tal existió desde la eternidad.
Al cumplirse el tiempo, el Hijo Eterno de Dios se humilló a sí mismo y nació de una virgen, y el anuncio angelical fue: llamará su nombre Jesús. En segundo lugar, ¿se da cuenta? Muchas personas tienen la idea de que el nacimiento de Jesús fue el comienzo del Hijo de Dios. No, eso no es así. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel Verbo fue hecho carne, y aquí en el versículo 3 de Romanos 1, leemos que Él era del linaje de David según la carne. Él fue hecho carne. Nosotros nacemos así, Él fue hecho carne. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Todos nosotros tenemos un padre humano. Cada bebé que nace en este mundo tiene un padre humano. Pero Jesús no tuvo padre humano. Él fue hecho carne. Nosotros, seres comunes, nacemos así, pero Él fue hecho carne. Algunos creen que el nacimiento de Cristo fue el comienzo del Hijo de Dios, pero no fue así. Desde que Dios existe, existe la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Ahora bien, aquí tenemos un testimonio de su nacimiento virginal, la concepción milagrosa de Cristo en el vientre de María. Se trata del acto creativo de Dios, el Espíritu Santo, que hizo al Hijo carne. Dios, de alguna manera, hizo que su Hijo fuera concebido en el vientre de María, y de allí nació Jesús hombre. Ahora entienda, la humanidad de nuestro Señor sí provino de la simiente de David. Dice, según la carne. Ahora bien, en la última epístola que Pablo escribió, él nos recuerda, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y al abrir el libro de Mateo, la primera oración que encontramos allí dice, Jesucristo, hijo de David. Y cuando llegamos al último capítulo del Nuevo Testamento, escuchamos la voz del Señor en gloria declarando su mensaje final. Él dijo así, yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22:16. Ellos veían a Cristo relacionado con David, el gran rey del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la idea de este énfasis? ¿Cuál es el punto? Bueno, Dios quiere que jamás nos olvidemos que Jesús es el Rey, y que un día, cuando Él regrese, se sentará en el trono de David. Este mundo necesita un rey, mi amigo, y lo necesita con urgencia. Puede que la democracia sea la mejor forma de gobierno que tengamos en las circunstancias en que vivimos, pero es débil y se va deteriorando rápidamente. Necesitamos al rey. Algunos encargados de varias naciones no dudarían ni por un momento en darle todo el poder si Cristo apareciera hoy. Y mis amigos, un día aparecerá. Así que esta frase del linaje de David es muy importante. Está llena de significado bíblico. Cristo es un ser histórico, real. Avanzando a Romanos 1:3, vemos que Él es humano, en el linaje de David. Era el linaje mesiánico anticipado, predicho. Isaías 9, versículos 6 y 7, lo dice claramente. El testimonio de los ángeles a María, en Lucas 1:32 también. El testimonio allí de José, en Mateo 1:20. Entonces, el Nuevo Testamento comienza y termina con el gran hecho de que Cristo es la simiente, la semilla de la cual todo germina. Y si usted va a segundo libro de Samuel, capítulo 7, encontrará la promesa de la simiente, de la raíz de David. Ahora bien, avancemos a versículos 4 al 6. Allí se declara, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora, nuestro Señor es tan humano como divino. Ambas partes son esenciales a la cristología bíblica. Su humanidad era insuficiente. El hecho de que tenía un cuerpo no era suficiente, y aquí Pablo declara la deidad de Cristo. Él era Dios y hombre en una misma persona.
No solo estaba con Dios, sino que era Dios. Ahora, esto parece muy difícil de creer. Él fue hecho carne de la simiente de David. No fue hecho o nació como hijo de Dios. Él fue declarado como tal por la resurrección de entre los muertos. Aquí tenemos una gran verdad en cuanto al Señor Jesús, una verdad fundamental y básica que debemos tener siempre en cuenta. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta es una declaración en cuanto a su deidad, en contraste con su humanidad. Primero tuvimos la mención de su humanidad. Era del linaje de David según la carne. Pero luego tenemos una declaración de su deidad. Fíjese de nuevo, por favor, en esas frases que se contrastan. Era del linaje de David según la carne, pero también fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Ahora, la expresión el Espíritu de Santidad, yo creo que no es una referencia al Espíritu Santo, si bien el Espíritu Santo puede llamarse el Espíritu de Santidad. Pero creo que aquí la expresión es empleada para designar la esencia de Dios. Dios es, por sobre todas las cosas, espíritu. Lo dijo el Señor en Juan 4:24. Se lo dijo a la mujer samaritana. Dios es espíritu. No un espíritu, sino que Dios es espíritu. Jesús enseñó que Dios es espíritu y que Dios es santo. Entonces, esa esencia divina de la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten, se la llama Espíritu de Santidad. Según la carne, Él es humano, de la simiente de David, pero según el Espíritu de Santidad, o sea, su naturaleza divina, Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, observe por favor, existe un contraste en los verbos utilizados aquí. En cuanto a su humanidad, fue hecho del linaje de David, pero en cuanto a su deidad, fue declarado. Mis queridos, la humanidad es algo creado, la deidad no. Y aquí tenemos una lección muy importante. La palabra declarado significa literalmente marcado por señales. Él fue declarado deidad por medio de la resurrección, destacado por esa señal, y se necesitaba una señal así. Leemos que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Un día los judíos vinieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Muéstranos señal. Ellos decían, bueno, está haciendo las obras que el Mesías ha de hacer. ¿Qué señales nos da? Y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. La señal de la resurrección declaraba que Cristo era quien decía ser, quien verdaderamente era, el Hijo de Dios. Jesús es declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Pablo no estaba hablando solamente de la resurrección personal del Señor Jesús, sino que estaba diciendo que la resurrección de Cristo involucraba e incluía la resurrección de todos los hombres. Pues Pablo escribió en otro lugar, en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, como vimos en el versículo 2, Cristo es histórico. Versículo 3, Él es el Dios hombre. Y versículos 4 al 6, Él es el santo. ¿Y qué lección que tenemos en estos versículos? Mis amados, ¿cómo necesitamos estudiar esta gran epístola? Y vamos a hacer una pausa en el desarrollo hasta nuestro próximo programa. Allí concluiremos con nuestro estudio en los versículos 1 al 6. Ahora quiero subrayar la importancia de lo que hemos visto hasta aquí. Pablo estaba presentando aquí en primer lugar sus credenciales. Él era siervo y era apóstol. Pero luego, en segundo lugar, presenta a su Salvador. Y fue por ese Salvador que Pablo recibió gracia y recibió el apostolado. Pablo tenía un llamado santo.
Dios lo salvó, Dios lo apartó y Dios lo envió. Y Pablo dijo, por el resto de mi vida voy a servirle. Y hasta el día de su muerte, Pablo jamás dejó de servir al Señor Jesucristo. Y mi querido oyente, espero que el Salvador de Pablo sea también el suyo. Él es mi Salvador y no tengo ninguna intención de volver atrás. Y es mi oración día a día que Dios me mantenga lejos del pecado y que me ayude a seguir adelante, sirviendo al Señor hasta el fin de mi peregrinaje en esta tierra. Servir a Dios es lo mejor que me podría haber pasado, amigos. Y yo espero que ese sea vuestro deseo también. Bueno, cerrando el programa, les recomiendo una vez más, tome un tiempito en su casa para leer Romanos y muy especialmente el capítulo 1. Nos encontramos Dios mediante para continuar con este estudio de Romanos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Muchas gracias por todo y siga mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.